Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Estamos viendo ya en las dos sesiones de esta semana, tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy, que están cambiando bastantes cosas respecto a lo que veíamos la semana pasada. Si recordábamos lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal del domingo, era que en Europa veíamos claras señales de debilidad, porque veíamos sesiones con subidas importantes que al final quedaban en nada. Eso ya esta semana no está pasando, es decir, estamos viendo subidas que se mantienen a cierre. Eso ya es buena señal, es una señal más importante de fortaleza. Y en Estados Unidos comentábamos que era muy importante superar la zona de los 4.450, que la habíamos tocado y habíamos corregido con muchísima fuerza, y eso era mala señal. Entonces, para ser un poquito más optimistas, deberíamos superarla. Pues bien, hoy es lo que estamos viendo de momento en Estados Unidos. Estamos viendo cómo el S&P 500 se mantiene por encima de la zona de los 4.450. Necesitamos la confirmación a cierre, es decir, que damos un cierre por encima de esa zona, pero ya sí que es verdad que la situación está cambiando respecto a lo que veíamos la semana pasada. Y si en Estados Unidos vemos ese cierre por encima de la zona que hemos indicado, puede que tengamos una señal bastante positiva para las próximas semanas e incluso volver a pensar en esos máximos que veíamos los índices hace unas semanas. Así que bueno, la verdad que la semana no ha podido comenzar mejor, y nosotros vamos a comenzar también con tres análisis técnicos. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son PharmaMar, Solaria y Soltec. Vamos a comenzar con PharmaMar. La última vez que lo analizábamos comentábamos que bueno, que veíamos que se estaba chocando contra esa media móvil de 70 sesiones, que ya habíamos comprobado que en un primer intento no iba a poder superarla y que por lo tanto podríamos continuar con una corrección. ¿Hasta dónde podría llegar? Hasta la zona de los 32 euros, que era una zona que había actuado anteriormente como soporte y como resistencia. Y vimos cómo se frenó la caída alrededor de los 32,80. Nos quedamos un poquito lejos de esta zona, alrededor de un 2%, pero a partir de ahí vimos cómo comenzó a repuntar de nuevo, y la semana pasada ya veíamos cómo atacaba de nuevo la media móvil de 70 sesiones, se mantenía sobre ella en varias sesiones, y esta semana ha conseguido repuntar de forma importante por encima de la media de 70. Ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Pues fijaros cómo la sesión de hoy hemos llegado a ver una subida importante. Al final hemos subido un 1,63%, y el máximo de la sesión ha quedado justamente los máximos que veíamos en estas dos velas de aquí, del 6 y del 7 de junio. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que las ondas de Bollinger tampoco se habían empezado a abrir de forma importante, por lo tanto, pues esta puede ser la razón por la que todavía le cueste ver subidas más fuertes de momento el gráfico. ¿Qué necesitamos? Que se mantenga la subida en las próximas sesiones. Veamos que se mantiene por encima de la zona de los 36,60, y podríamos poner el objetivo primero en el gap que tiene pendiente de cerrar en la zona de los 39 euros. Puede que en esa zona un pequeño descansito, pero no olvidéis que el objetivo le poníamos primero en la media móvil de 200 sesiones y posteriormente la zona de los 45 euros. Aquí es donde va a estar la duda, porque cuando empezamos a hablar del rebote ya veíamos cómo la media de 200 sesiones se encontraba por encima de la zona de los 45 euros, que podría ser el objetivo en el gráfico. ¿Cuál es el problema? Que como se ha alargado un poquito el rebote, hemos visto cómo ha entrado ya la media de 200 sesiones por debajo de la zona de los 45 euros. Por lo tanto, aquí están las dudas de si conseguiremos superar la media móvil de 200 sesiones, si mantenemos el impulso las próximas semanas. Como decimos ahora, primer objetivo, superar la zona de los 36,60 aproximadamente, que son los máximos que hemos visto hoy. Posteriormente, irnos a cerrar el gap que tenemos alrededor de los 39,40, y a partir de ahí ya solo nos quedaría el objetivo final, que podría ser esa media móvil de 200 sesiones. A partir de ahí sería lo más complicado, porque superarla podría significar quizás un giro en la tendencia en el medio y largo plazo, y eso puede que no sea sencillo y que veamos bastante volatilidad, bastante movimiento hacia arriba y hacia abajo, aunque al final acabemos viendo un movimiento lateral hasta que se decida de si nos mantenemos al alza o continuamos corrigiendo. Pero bueno, de momento la tendencia alcista que dijimos que podía empezar en el corto plazo, en este momento de aquí, parece que se mantiene, lo va haciendo muy bien, seguimos marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico, así que bueno, vamos a confiar en que se pueda mantener el impulso las próximas semanas. Vamos con Solaria y luego veremos Soltec, que son dos acciones que lo han hecho muy bien en la sesión de hoy. Hemos llegado a ver subidas muy importantes en su cotización, pero sí que es verdad que al cierre hemos visto cómo ha perdido un poquito de lo ganado el caso de Solaria. Pero lo más importante es que hemos conseguido cerrar por encima de la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que anteriormente había actuado como resistencia. Veíamos como en el mes de julio, cuando la superaba, parecía que nos manteníamos sobre ella, pero al final al perderla vimos de nuevo caídas muy importantes. Por lo tanto, ahora nos encontramos en una situación
muy similar a la que veíamos en julio. ¿Qué necesitamos ahora? Pues no ver lo que veíamos en julio, perderla de nuevo. Necesitamos consolidarnos sobre ella, pero no estancarnos ahí, sino que veamos un nuevo impulso hasta la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra en los 15,33 aproximadamente. En esa zona, un poquito para arriba, los 15,55, tendríamos una zona también muy importante de resistencia, que anteriormente había actuado como soporte y como resistencia también. Por lo tanto, pues bueno, podríamos mantenernos al alza hasta esa zona si conseguimos despegarnos de la media móvil de 70 sesiones. La pega que vamos a tener ahora también, de nuevo, la zona de los 14,80 aproximadamente, que es donde están esos máximos de julio y esos máximos que veíamos en el mes de mayo. Por lo tanto, bueno, pero yo creo, en mi opinión, que si superamos la media de 70 y nos mantenemos por encima de ella después de la subida de hoy, con el volumen que hemos visto, puede que sea buena señal y que quizás el impulso llegue un poquito más lejos que las anteriores veces. Vamos a continuar con Soltec, que también hemos visto una subida muy importante del 4,75%. En este caso, y la analizamos en el vídeo del resumen semanal y decíamos que bueno, que estaba perdiendo una zona muy importante de soporte, los 3,90, que no era una zona que debía perder porque una zona súper importante. Fijaros, si echábamos la vista atrás, la importancia de la zona de los 3,90, y por lo menos hemos visto cómo esta semana ha conseguido darse la vuelta y volver a recuperar la zona de los 3,90. Recordar que comentamos también que teníamos una pequeña divergencia. La verdad que no nos llama demasiado la atención, lo comentamos, pero tampoco le damos una mayor importancia. Para mí, yo no me habría arriesgado a entrar viendo esta divergencia porque simplemente con una sesión o dos sesiones más de caídas de cierres por debajo de esa zona se habría roto. Pero fijaros cómo al final vimos cómo se daba la vuelta. La sesión de ayer ya nos indicaba que algo estaba cambiando porque fue una vela en la que abrimos muy abajo y nos recuperamos muy bien en toda la sesión, y ya hoy ha llegado esa confirmación con la vuelta por encima de la zona de los 3,90. Y bien, ahora, ¿dónde podemos poner el objetivo? Pues fijaros como por encima de los 3,90 tenemos una zona alrededor de los 4,05, que es importante ahora mismo como resistencia, porque nos encontramos por debajo de ella. Anteriormente actuó como resistencia y también actuó como soporte. Si supera esa zona, ¿dónde podríamos poner el objetivo? Pues yo creo que la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra a los 4,23. Fijaros que actuó como soporte anteriormente cuando nos encontrábamos por encima de ella, lo ha hecho en varias ocasiones, y también como resistencia cuando estamos por debajo. Por lo tanto, ahora pues habrá que descartar que volviésemos hasta esa zona. ¿Cuándo hablaríamos de un giro en la tendencia de la cotización de Soltec? Pues viendo que supere la media de 70 sesiones, lo que siempre comentamos, la supera, la consolida como soporte esa zona, y a partir de ahí volvemos a repuntar. Hasta que no veamos eso, pues estamos muy lejos de ver un giro en la tendencia ya en el más medio plazo. Ahora de momento pues estamos experimentando un rebote que es muy interesante. Fijaros como ya desde ayer ya estamos viendo una subida de casi el 7%. Por lo tanto, pues bueno, además está bien porque lo que comentaba es que supera la zona de los 4,05, el siguiente objetivo estaría la media 70, es decir, podríamos ir todavía un poquito más por arriba, incluso volveríamos a movernos en este movimiento lateral que veíamos a principios de verano, durante el mes de junio y julio. Por lo tanto, pues bueno, no está nada mal ahora el rebote que estamos viendo. Falta esa confirmación por encima de los 4,05 para alcanzar ese objetivo por arriba, pero de nuevo, una vez más, hemos conseguido salvar los muebles dentro de la cotización de Soltec, porque, como ya decíamos, domingo, si pierde esa zona, puede que sea muy, pero que muy peligroso, porque como veíamos en el gráfico semanal, fijaros, poníamos aquí el soporte, si la pierde, puede que todo este movimiento lateral que estamos viendo aquí desde el año 2022 se rompa y continuemos con caídas importantes en los próximos meses. Por lo tanto, pues bueno, está bien que hayamos de nuevo salvado este match ball dentro de la cotización de Soltec. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Ya al final no tuve tiempo para hacer un nuevo vídeo, pero bueno, hoy ya estábamos de vuelta. Además tenía ganas para comentar lo que estábamos viendo de los índices, que ya estábamos viendo cosas diferentes, que nos hacía ser un poquito más optimistas, porque esas señales tan negativas que veíamos en el vídeo del fin de semana ahora ya parecía que se estaban borrando, y eso nos hacía sentirnos de un momento un poquito más optimistas. Vamos a ver si el cierre de Estados Unidos se confirma por encima de la zona de los 4.450, 4.460, por encima de esa zona, y ahora ya sí que tendríamos ya varias señales positivas, porque recordad que en el SP500 decíamos que si no superaba esa zona podríamos formar un hombro cabeza a hombro que podría poner en riesgo toda la subida que venimos viendo en Estados Unidos desde el pasado año. Por lo tanto, pues bueno, si ahora supera esa zona,
cambiaría totalmente el escenario y podríamos mantenernos alcistas las próximas semanas. Así que esa es la sensación que tenemos ahora mismo. Recuerdo también, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo. Ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen día.